Hola amigos de YouTube, les habla Anderson Carvajal. Hoy os traigo un nuevo video, pues vamos a hablar de coeficiente de correlación de Pearson. Un grupo de estudiantes, pues, integrados por Erika Espinosa, Robinson Luzurriaga, Jordan Coripoma, Josh Rodríguez y yo, Anderson Carvajal. Bien, entre las temáticas que vamos a hablar sobre el coeficiente de correlación de Pearson, tenemos: ¿qué es el coeficiente de correlación de Pearson? ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación? Ventajas y desventajas del coeficiente de correlación de Pearson. Y vamos a ofrecerles un ejemplo de cómo calcular el correlación de Pearson. Bien, entre la primera tenemos: ¿qué es? El coeficiente de correlación de Pearson no es nada más que una prueba que mide la relación estadística entre las variables, en este caso entre la variable X y la variable Y. Si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. El coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores de +1 a -1, siendo esto un valor de cero donde se puede indicar que no hay asociación entre las variables. También tenemos que para llevar a cabo la correlación de Pearson es necesario cumplir los siguientes pasos. La escala de medida debe ser una escala de intervalo-relación. También las variables deben estar distribuidas de forma aproximada y la asociación debe de ser lineal. También de que no debe haber valores típicos en los datos. ¿Cómo se calcula? Pues la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson es la siguiente. Rxy es igual a la sumatoria de Zx por Zy sobre n. Aquí tenemos que x es igual a la variable número 1, siendo x, ¿no? Y y pertenece a la variable número 2, siendo y. Zx es la desviación estándar de la variable 1, x, y zy es la desviación estándar de la variable 2, donde n también es el número total de datos. Bien, tenemos las desventajas y desventajas de la correlación de Pearson. Las ventajas. Entre las principales ventajas tenemos que el valor es independiente de cualquier medida que se utilice para medir las variables. Esta también, pues, si la muestra es grande, es más probable la exactitud de la estimación. Como desventajas tenemos que es necesario que las variables sean medidas a un nivel cuantitativo continuo, es decir, deben de ser de forma cuantitativa, ¿no? La variable X y la variable Y. Y la distribución de las variables deben ser semejantes a la curva normal. Hemos traído un ejemplo, ¿no? Donde le vamos a representar cómo podemos calcular el coeficiente de correlación de Pearson con la siguiente información. Se sabe las calificaciones de un grupo de estudiantes en la asignatura de Cultura Física y Lenguaje dependen entre ambas. Los datos de 30 estudiantes y sus calificaciones son los siguientes. Como podéis observar aquí, tenemos los datos en X, Y Y. Tenemos las dos variables, la variable X y la variable Y. Se pide calcular las medianas de X, tanto como de Y también. Calcular las varianzas, calcular las covarianzas y calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Bien, les he traído aquí un ejemplo, un Excel, para presentarles cómo va a ser el cálculo de cada uno de estos. Como primera instancia tenemos plasmada aquí la columna de XI, YI y NI, siendo NI el número total de datos, en donde cada uno de estos datos se realiza una sumatoria, que nos da entonces, como pueden observar aquí, 30, número total de datos 30. Primer paso, debemos sacar las medianas de X tanto como de Y. La fórmula de las medianas son X raya es igual a la sumatoria de XI por NI sobre N. Y de Y, pues la mediana de Y es igual a la sumatoria de Y por Ni sobre N. Entonces, al momento de esto, pues, realizamos la siguiente operación. Debemos multiplicar XI por Ni, como podéis observar aquí, ¿no? 1 por 3 nos da el resultado aquí, como pueden observar, de 3, y así sucesivamente con cada uno de estos. Pero debemos de realizar la sumatoria de estos, pues de todos estos datos, que nos da igual a 168. Bien, entonces tenemos aquí la siguiente información. También tenemos que calcular, pues, lo que es la multiplicación de Y por NI. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Entonces, al realizar esto, pues, debemos de ver que XI por NI en las columnas de las, X, de las Y de las NI, pues, entonces nos da aquí la siguiente ubicación, la siguiente resultado, en donde también debemos de realizar la sumatoria de cada uno de estos números. Pues, entonces, debemos ver aquí. Entonces, volvemos aquí a también hacer la operación, ¿no? Debemos hacer el reemplazar aquí cada uno de estos. Pues entonces la mediana es igual, de X es igual a 168 sobre 30, número total de datos, que nos da un resultado de 5,6. Y la mediana de Y es igual a 167, que es la sumatoria de esta columna, sobre 30, número total de datos, que nos da un valor igual de 5,57. Este es el primer paso que debemos de conocer y de realizar para llegar al cálculo del coeficiente de relación de Pearson. Segundo paso, debemos de calcular las varianzas de tanto de X como las varianzas de Y. Pues la varianza de X es igual a la sumatoria de X cuadrado por Ni sobre N menos
la mediana de x al cuadrado. Y la varianza de y es igual a la sumatoria de y al cuadrado por ni sobre n menos la mediana al cuadrado, la mediana de y. Entonces, realizamos aquí estas dos tablitas también, donde vamos a elevar la variable de la columna de las x al cuadrado por ni. Y aquí también vamos a elevar las columnas de la y al cuadrado y lo multiplicaremos por ni, los números de datos, pues. Entonces, como puedes observar aquí, hacemos la forma de la potencia y luego hacemos la multiplicación sobre ni, que nos da el resultado de 3 en la primera, 36, 75, 100 y así con cada uno de estos. Al momento después debemos de realizar la sumatoria, porque ¿qué nos indica la fórmula? Realizar la sumatoria de cada uno de estos datos. Bien, entonces aquí de igual forma realizamos en esta columna de la y al cuadrado, y elevado al cuadrado más por ni. Entonces realizamos la sumatoria también y las operaciones de cada una de estas. Ya les he plasmado para no extenderles tanto el video, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí el reemplazo de la fórmula. Entonces dice que la varianza es igual a 1110, como puedes observar aquí, sobre 30, el número total de datos, menos la mediana de x, que nos da 5,6 elevado al cuadrado, nos da un resultado de 5,64. Tenemos la varianza de y, es igual a 1065, que nos da la sumatoria de todos estos datos, sobre n, número total de datos, menos la mediana de y al cuadrado, que entonces nos da un resultado igual a 4,51. Bien, entonces también tendremos que sacar la división típica, que nos da aquí de x y la división típica de y. Esto es igual a la raíz de 5,64, que nos da un resultado de 2,37. Como pueden observar aquí, esta es del cálculo de la varianza, pues la llevamos al cuadrado, la plasmamos en forma de raíz. También tenemos de la y, que es igual a 4,51, es el resultado que nos ha dado aquí en la varianza, que nos da un resultado igual de 2,2. Los he plasmado aquí de rojo para que más adelante puedan observar en dónde vamos a utilizar estos datos. Tercer paso, hacemos el cálculo de la covarianza. Para realizar el cálculo de la covarianza, ¿qué nos dice la fórmula? Pues que la covarianza de XY es igual a la sumatoria de XY por Y por NY. Entonces debemos realizar en la tabla, aumentar una columna donde vamos a realizar estos datos, la multiplicación de XY, Y y NY. Como pueden observar aquí, les he realizado en el Excel, pues con cada uno de estos, ¿no? Bien, entonces debemos de plasmar estas fórmulas en lo que es el resultado de aquí. Como pueden observarlo aquí, ¿no? Bien, pues vamos a plasmar. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que debemos de plasmar cada una de estas de aquí en el valor absoluto, ¿no? Que nos da aquí, para poder plasmar cada uno de estos. Bien, entonces nos da un valor de, dice, x, y, x, y por y por ni sobre n, 1073, que nos debe dar el valor aquí, sobre 30 menos 5,6 por 5,57, que es el valor de la mediana de este de aquí, que nos da un valor de 4,593. Ese es el cálculo del tercer paso. Vamos al cuarto paso, coeficiente de correlación de Pearson, el paso final para calcular el coeficiente. Dice que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a la cálculo de la covarianza de XY por la división típica de X y la división típica de Y. Entonces realizamos que es la operación. Nos da un valor de 4,593 y aquí, como hemos plasmado de rojo estos valores, pues los vamos a plasmar acá. Como les había dicho, debemos de tener en cuenta estos dos datos de aquí de la división típica. Entonces esto es igual a 2,37 por 2,12, dándonos un valor de 0,91. Debemos recordar que habíamos dicho que eh, el coeficiente de correlación de Pearson nos puede dar un valor entre 1 y menos 1. Y en este caso nos da 0,91. Pues significa que está relacionado de una manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los resultados que nos den las calificaciones en inglés van a ser los mismos que las calificaciones de los resultados en lenguaje o en cultura física. Entonces, quiere decir que entre más saque un estudiante, mejor nota en cultura física e inglés, le va a hacer también en lenguaje. O viceversa, entre menos saque un estudiante una calificación en lenguaje o inglés, también lo hará en cultura física. Y así sucesivamente. Espero que os haya gustado el video. Recuerda dejar tu like. Muchas gracias.